Es interesante, quiero recalcar que en la Biblia hebrea hay algo que se conoce como el texto masorético. Los masoretas eran escribas que copiaban las escrituras del año 500 al año 1000 después del Señor Jesucristo. Y en el texto de las escrituras hebreas, en el texto masorético, Josué, Jueces y los libros de Samuel y de Reyes se les conoce como los anteriores profetas. O sea, antes de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, antes de los libros proféticos, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes se le conoce como los anteriores profetas. Muy interesante, porque algo que destaca cuando tú lees Josué, Jueces, Samuel y Reyes, algunos les llaman a esta sección la historia deuteronomística, porque en el libro de Deuteronomio se repite la ley de Dios, Moisés al pueblo antes de que Moisés sea llevado por el Señor, antes que Moisés muera, y entren ellos a la tierra prometida. Dios les repite a esa segunda generación, porque la primera generación pereció por su desobediencia, les repite el pacto bajo el cual se encuentran delante de Dios. Entonces lo que vemos en Josué, en Jueces, en Samuel y en Reyes es una repetición de las maldiciones y de las bendiciones de obedecer la ley de Dios y las maldiciones de desobedecer a Dios. Y vemos la interacción de muchos profetas de Dios, ¿no? Como el profeta como Natán, como Samuel, el profeta Ahías, profetas que vienen y dicen así dice el Señor y le llaman a cuentas al pueblo por no haber obedecido la palabra de Dios. Entonces, aunque es literatura histórica, también tiene un componente profético. Por eso en la literatura hebrea se les conoce como los profetas anteriores a estos libros. Y el libro de Crónicas no aparece aquí porque el libro de Crónicas es uno de los últimos libros escritos y está escrito más desde el punto de vista sacerdotal, del templo y de la santidad delante de Dios, de las funciones de los sacerdotes y levitas, el libro de Crónicas, mientras que los libros de Samuel y de Reyes están escritos más desde el punto de vista o el énfasis profético. Todo esto lo vamos a ver en detalle cuando entremos a ver el Antiguo Testamento. Por eso es muy importante que seas fiel, que no te desconectes, que no tires la toalla, que sigas adelante, porque Dios quiere equiparte. No es casualidad que llegaste a este seminario, si te inscribiste, es porque sentiste en tu corazón el deseo de capacitarte. Pero recuerda que no basta solo crecer en tu conocimiento, sino también tienes que crecer en la obediencia a Dios, en dejar que Cristo reine en tu vida, en servir al Señor en tu iglesia local, en hablar de Cristo, en que Cristo reine en tu familia. Así que vamos a continuar. Los libros históricos, Esdras, Nehemías y Esther son libros históricos. Hay libros de sabiduría que contienen máximas de sabiduría o principios generales de cómo vivir una vida sabia, como son los libros de Job. Job trata de responder a la pregunta ¿por qué el justo a veces sufre sin razón? Porque es que aquellos que aman a Dios a veces enfrentan en su vida rachas donde parece que todo les va mal. El libro de Job es un libro muy, muy interesante en cuanto a eso. Y tenemos los libros de los Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares. Estaba pensando ahorita en el libro de Job, de que en el libro de Job, Job cae en una terrible enfermedad después de que pierde a su familia y pierde su ganado y era un hombre muy rico que amaba a Dios, que no había en la tierra nadie que mostraba una justicia y una vida tan íntegra como él. Sin embargo, Satanás toca su vida con el permiso de Dios y vemos que sus amigos empiezan a tratar de decirle que él está en pecado, que él tiene que reconocer su falta. Y es muy interesante que en nuestros tiempos hay gente que cita a sus amigos, o a sus amigos, ¿para qué quiere uno enemigos con esos amigos? No, eran personas que lo acusaban injustamente y en esa racha hay gente que cita esas secciones de Job como si fuera Dios hablando. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso porque toda la Biblia es palabra de Dios, pero no todo lo que la Biblia dice, no cada estrofa de la Biblia es algo que Dios dijo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Toda la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios a través de diferentes géneros literarios. Pero en medio de esos géneros literarios hay diálogos donde a veces hasta Satanás mismo habla. Los amigos de Job
hablan diciendo cosas que no son correctas, no siempre son correctas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de citar un versículo fuera de su contexto y estar citando lo que los amigos de Job dijeron cuando no es algo que Dios mismo ha dicho, ¿sí? Entonces es algo interesante. Recuerdo que en Job hay una sección donde Job mismo dice, me aconteció lo que me temía. Y hay personas que sacan de contexto este versículo y dicen, oh, mira, aquí está la razón por la que Job sufrió, es porque declaró en su vida cosas malas, porque tenía temor. Y en realidad Dios mismo dice que Job era una persona íntegra y recta delante de él. Entonces no podemos sacar de contexto los versículos. Bueno, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantares es un canto de enamorados. Son libros sapiensales o de sabiduría. Hay una sección que en la Biblia hebrea se conoce como el Megilot o los 5 rollos, porque antes los libros no eran como códices, como los libros actuales, que son páginas encuadernadas, sino que eran rollos de papiro que se abrían o pergaminos que se abrían. Y estos 5 rollos son Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, así se le conoce en la Biblia hebrea.